Todos tenemos una historia que contar, y es por eso que traemos para ustedes entrevistas con personas de diferentes disciplinas con el fin de conocerlas y aprender. La relación de humano a humano es de lo más poderoso que tenemos, y queremos aprovechar para grabarlo y traerlo para ustedes. Bienvenidos a Se Busca Amigo para Platicar. Amigos, bienvenidos a otro episodio más de Se Busca Amigo para Platicar, y en esta ocasión tenemos a un invitado extranjero. Otra vez tenemos a un amigo chileno por acá, y en esta ocasión tenemos a Simón Carreño, quien es un joven emprendedor, CEO y cofundador de... ¿Cómo se pronuncia tu empresa? Excentic, ok, perfecto. Excentic, que es una empresa que desarrolla experiencias interactivas como aplicaciones o soluciones para empresas. Y ahorita que nos va a platicar un poquito más sobre todo lo que desarrollan aquí. Y pues bienvenido, Simón. ¿Hay algo que te gustaría agregar acá a la presentación? Hola Gabriel, gracias. La verdad es que está bastante bien. Lo que podría agregar a lo que también nosotros hacemos es desarrollo de videojuegos orientado a publicidad, que es como lo que faltó mencionar, que son los advert games. Perfecto, sí, ahorita vamos a compartir también ahí tus redes sociales y tus páginas para que vean. Sí lo vi, pero no se me olvidó ponerlo. Los advert games están bastante interesantes, la verdad que no lo conocía. Había visto pantallas publicitarias, pero ya poder interactuar con ellas ya es otro rollo, ¿no? Entonces está interesante ahí lo que están haciendo ustedes. Simón, queremos que nos enseñes qué es lo que has aprendido tú a través de tus experiencias como emprendedor y como... ¿Estudiaste algo relacionado a algo como el desarrollo web o algo por el estilo? Sí, estudié de ingeniería en informática, que le dicen acá. Allá debe ser como similar a... en software, ingeniería en software. Sí. Uh-huh. Estudié esta carrera, 4 años saqué la ingeniería y empecé a trabajar, y con la experiencia que tuve en mis trabajos siendo apatronado, pude empezar el negocio. Ok, perfecto. Sí, es lo que quiero que nos enseñes, porque en este podcast pues nos dedicamos a platicar con personas para que nos platiquen cómo han aprendido a través de las experiencias, a través de todo lo que han utilizado, ya sea a través de la escuela, libros, etcétera. Y queremos saber a ti, Simón, qué es lo que te motiva hoy en día. Bueno, cabe decir desde hace unos 10 años atrás más o menos me motiva la idea de hacer videojuegos. De ahí se dio la posibilidad cuando empecé a trabajar. Cabe destacar que yo vivo en Chile, pero no vivo en la capital de Chile, Santiago de Chile. Yo no vivo ahí, vivo en región, alejado de la capital. En cierto momento me tuve que mudar a la capital por temas de trabajo, justamente. Y ahí empecé a trabajar en lo que es desarrollo de videojuegos publicitarios, de aplicaciones, de experiencia interactiva, usando sensores, usando tecnologías como realidad aumentada, realidad virtual. Y todo ese conocimiento y toda esa experiencia que empecé a obtener, tanto experiencia técnica como experiencia en lo que es personal, de ver, tocarme con distintos tipos de jefes, por así decirlo. También me llevó a aprender un poco de cada uno de ellos para ver qué cosas imitar y qué cosas no hacer, porque también hay cosas malas y cosas buenas dentro de todo. Así es. No, Simón, pues muy interesante, y como lo comentas, y por lo visto pues eres gamer, ¿no? Te gustan los videojuegos. Sí. Sí, y la verdad es que yo también, bueno, nunca me desarrollé así como tal, pero siempre me han gustado los videojuegos de alguna u otra manera. Desde chiquillo yo creo que a quien no le gustó no tener alguna consola por ahí, o tener ahí desde su computadora también poder jugar algún videojuego. Pero a lo que me comentas y a lo que yo he visto y lo que pude investigar de ti, es que además de que eso sea tu pasión, que te gustan los videojuegos, también pudiste traducirlo, digamos, canalizarlo hacia un negocio, ya no nomás verlo como un pasatiempo, sino también como un negocio y de algo de lo que se pudiera vivir, ¿no? Claro, de hecho siempre, a ver, una cosa, como bien dices tú, es jugar videojuegos, que gustar ser gamer, o sea,
entretenerse, pero otra cosa es distinta a enfrentar el proceso de querer crear cosas, etcétera. Un poco curioso que si yo me pongo a pensar en retrospectiva, mis primos, sobre todo, que son también muy gamers, ellos normalmente siempre me decían a mí cuando era más pequeño que, oye, ¿por qué te pasas más tiempo creando cosas dentro del juego? Por ejemplo, si está el editor de mapas del juego de estrategia, empezar a crear mapas, empezar a crear ciudades, empezar a crear civilizaciones, etcétera. ¿Por qué te entretenías más haciendo eso que jugando? Y que ahora lo pongo ahí como un punto de partida tal vez, porque cuando yo decidí, dije ya, me gustaría empezar a hacer videojuegos cuando termine mi universidad, que de hecho eso lo dije antes de entrar a la universidad, siempre lo miré como una forma profesional, desde ese punto de partida en adelante, no pensé en que esto fuera como un hobby que me iba a mantener en un segundo plano mientras yo me dedicaba a tal vez informática tradicional, desarrollo de sistemas web, tal vez de ciberseguridad, la banca, etcétera. No, siempre mi foco fue desarrollo de videojuegos, y eso me llevó, bueno, a tal vez comprometerme un poco más con ello y también un poco de rebeldía juvenil, entre comillas, porque también me llevé muchos comentarios en contra, o sea, mucho de que no vas a poder vivir de esto, o está bien que te guste, pero déjalo de lado, úsalo como hobby, pero dedícate a trabajar, a ganarte la vida. Sí, me imagino que debió haber sido algo por el estilo que a casi todos les pasa. De hecho, te comentaba hace rato, venía a otra entrevista y lo mismo, nada que ver, o sea, bueno, igual son emprendedores los dos, pero ella se dedica más es cocinera, todo este rollo del veganismo y todo este, entonces es distinto a lo de los videojuegos, pero a final de cuentas les pasa lo mismo, ¿no? Cuando se quisieron lanzar es como que de repente te encuentras como que con una barrera que de alguna u otra manera pues te limitan, siendo muchas veces las principales personas que te rodean, ya sean tus padres, tus hermanos, tus primos, tus amigos. Muchas veces por protegerte lo hacen, porque me imagino igual muchos lo vieron y dijeron, no, pues es que los videojuegos nomás es un pasatiempo, no deja nada, y ahorita es uno de los negocios que más dinero dejan, ¿no? Yo ahorita ves a los típicos juegos ahorita que están top, que Fortnite, todos estos que de repente ves una noticia que el campeón de Fortnite ganó no sé cuántos millones de dólares y tú te quedas con cara de que wow, o sea, si yo tengo no sé cuántos años emprendiendo, tengo no sé cuántos años trabajando para tal empresa y ni de loco veo esa cantidad ahorita, ¿no? Entonces los videojuegos son un muy buen negocio hoy en día, ¿no? Claro, igual hay que considerar de que como arte en general o expresión artística, tienes que pensar de que siempre va a entrar un mundo completamente competitivo entre los pares desarrolladores, y yo creo que no solamente sea en el arte, sino que sea en todo orden de cosas, de que tratar de siempre dar lo mejor para incentivar un poco esa competitividad en, tal vez incluso no, ni siquiera con los demás, sino que con uno mismo. Así es. Oye, ¿y sientes que por medio de tus proyectos, lo que estás haciendo en Exentic, estás cumpliendo con tu propósito? En parte sí, reconozco de que el desarrollo de la empresa Exentic me ha ayudado mucho a mirar lo que es el desarrollo de videojuegos, pero si me pongo a pensar como pensaba yo mismo hace 10 años atrás, probablemente este no era el camino que esperaba. Sin embargo, cumple y va cumpliendo el objetivo. Ahora, mis metas actualmente siguen siendo como se llama, desarrollar videojuegos, pero ya viéndolo con este enfoque que le doy en Exentic. Entonces, en pocas palabras, la respuesta sería sí. Sí veo que cumple el objetivo. ¿Y te consideras productivo, sobre todo, por ejemplo, en este tipo de negocios donde yo creo, ¿no? No he trabajado en alguno, pero me imagino que implica mucho trabajo el desarrollar un videojuego, como le decías tú cuando lo hacías, cuando jugabas videojuegos, el desarrollar mapas, todo eso, muchas veces a otras personas, como por ejemplo a tus primos, de repente como que sí te gusta, pero como que te da flojera
decir, ¿sabes qué? No, qué flojera, mejor me pongo a jugar. Igual acá, ¿no? Me imagino que cuando alguien llega un cliente y te pide desarrollar algún proyecto en específico, pues de repente necesitas mucho tiempo de concentración para poderlo desarrollar tal cual como te lo pide con las especificaciones. Entonces yo me imagino que debes de ser bastante productivo, ¿no? ¿Tú cómo te consideras? Mira, que hay dos tipos de desarrollos que hago principalmente. Hay un desarrollo que es muy, entre comillas, de poco tiempo, o sea, que son desarrollos bastante rápidos, donde un cliente llega, me pide algo y lo quiere para 3 días más o para una semana más, y ponen el tiempo muy corto y los tiempos de entregas también tienen que ser acorde a eso. Y por otro lado están los desarrollos ya más a medida, de que ya tenemos un mes, tenemos varias semanas para desarrollar esto. eh, y bueno, debo reconocer de que me tomo mi tiempo para ambos tipos de proyectos, tanto para los que son rápidos como para los que son ya de desarrollo que requieran más tiempo de trabajo. Perfecto. Oye, ¿y cómo le haces entonces para organizar ese tiempo para poder cumplir las metas? ¿Tienes alguna rutina o ya de plano la experiencia te ha dado como que las herramientas para hacerlo de manera más fluida? Normalmente lo que hago es, bueno, ya actualmente, más actualmente, antiguamente cuando todavía estaba en el proceso de aprendizaje, era como entre proyecto que llegaba, empezaba a hacerlo, si me llegaba otro entre medio, lo dejaba para después de que terminara el que estaba haciendo, pero ya cuando se empiezan a juntar en paralelo empezaba a ser un problema. Ahora ya llevo un orden más de que para qué fecha hay que obtener tales proyectos, y en base a eso voy designando prioridades, como ya hoy día avanzo en esto, a la tarde avanzo en este otro proyecto. Ahora últimamente he tenido una rutina desde julio, agosto, que empecé después de que volví de vacaciones. eh, Empecé a hacer una rutina de darme horarios para trabajar, y, y me ha ido bastante bien, la verdad. La he encontrado provechosa. Así que en eso estoy. Tengo mi propio orden para desarrollar. Órale, excelente. Y cuéntanos, ¿qué métodos utilizas tú para aprender de ese aprendizaje, ya sea a través de cursos, audiolibros, o no sé qué herramientas son las que tú utilizas para crecer? Eh, Google, YouTube. Como es de informática, igual uno empieza a Stack Overflow, que son esas páginas ya más orientadas a programadores. De repente busco proyectos con código abierto, que se llama, los analizo, los busco, los reviso, los veo, los uso, los modifico. Eh, Uso también las plataformas de las herramientas que uso para trabajar. Busco en los foros, en los grupos. Uso mucho los grupos de Facebook para hacer preguntas, para buscar información, si es que alguien ha pasado por alguna misma situación, le ha tocado hacer un mismo proyecto, y así voy obteniendo lo que voy requiriendo. Perfecto. ¿Y algo que hayas tardado mucho en aprender, pero que te hubiera gustado haber aprendido antes? Esa es una pregunta bastante complicada. Eh, Creo que podría ser, inclusive sería un poco el tema de la organización de forma freelance, como haber aprendido, haberle perdido el miedo a ser desarrollador freelance, porque siempre fue como, estoy buscando dónde estar, y ojalá estar con un contrato que me signifique tener seguridad laboral. Como que venía muy arraigado esos conceptos, producto de que, claro, mis papás me enseñaron a que búsquese un trabajo con un contrato, que le paguen un sueldo mes a mes, que tenga las posibilidades, que tenga toda la seguridad, todo lo que es salud, pensión, etcétera. Pero
Curiosamente, mi propio papá era trabajador independiente y trabajó independiente casi toda su vida. Entonces, claro, ya cuando en el momento dije ya voy a empezar a hacer esto porque Excentric partió después de que me despidieran de allá de Santiago, de la empresa donde estaba trabajando, y pero fue extraño porque me despidieron y me dijeron ya, te vamos a despedir, pero tenemos dos trabajos que queremos que nos hagas por fuera. Entonces, básicamente me alivió a mí de que ya me estaban despidiendo, pero era por sacar un costo en la empresa, pero los trabajos seguían estando. Entonces, empecé con él trabajando de forma freelance personal. Ya después llegó otra persona, que otro ex colega de trabajo, que me empezó a dar más trabajo. Había trabajado para otra agencia y también me empezó a dar trabajo. Entonces ahí fue cuando ya decidí, ¿cómo se llama? Claro, ya empezar a formalizar todo. Y me hubiese gustado haberle perdido el miedo antes, porque tal vez pude haber agarrado esa misma experiencia y haberme lanzado tal vez un año antes o meses antes de cuando me lancé Eccentric. Perfecto. Y caso contrario, ¿hay algo que te gustaría desaprender? Mira, un poco una respuesta obvia, me gustaría haber desaprendido todas las malas experiencias que tuve, pero las malas experiencias también te enseñan a fortalecerte, te enseñan a hacer lo que uno es hoy en día, así que probablemente mi respuesta sería nada. Todo lo que he aprendido me ha gustado, sea bueno, sea bonito, sea malo, sea feo. Me encanta porque yo creo que la mayoría de las personas que he entrevistado, ya vamos cerca de los 20 episodios, muchos me dicen esta respuesta y me gusta que la repitan porque significa que han aprendido algo. Y cuando aprendes, a pesar de que te hayas equivocado, a pesar de que no haya sido muy buena la experiencia, pues si aprendiste algo, pues realmente no fue en vano, vaya, pues la caída. Entonces me gusta que me contesten esto. Oye, ¿y algún error que agradezcas haber cometido, ya sea en Excentric o cuando trabajaste para alguna de estas empresas, o en general en tu vida personal, que dijeras, sabes que esta decisión me llevó a cometer un error, pero lo agradezco, justo como lo comentamos en la pregunta anterior, porque me llevó a aprender y me llevó a estar donde estoy? O no sé, tú algo que nos puedas comentar ahí de algún error que agradezcas haber cometido. Mira, si hay algo el error tal vez que me gustó haber cometido es haberme equivocado mucho con la elección y desarrollo de proyectos mientras estaba estudiando, estaba generando proyectos con Excentric, pero de una forma informal. O sea, Excentric existía, entre comillas, como un grupo de desarrolladores de videojuegos. Y siempre tuve discusiones como ya, qué juego vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué tecnología vamos a usar. Y eso llevó durante muchos meses, muchos años incluso, siempre esas mismas preguntas, la misma retórica: ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué lo hacemos? Y hoy día empezamos proyectos con una plataforma, de una forma, después seguíamos con el mismo proyecto, pero a mitad de camino decidíamos cambiarnos a otra plataforma, tal vez después cambiar el proyecto, después a los meses después volvíamos al proyecto anterior. Y me gustó mucho haberme equivocado en eso porque lo hice en una fase donde yo no arriesgué dinero, por así decirlo. Entonces ese costo de haberme equivocado fue simplemente haber desmotivado a la gente que estaba conmigo. Ese fue el precio que tuve que pagar, y que al final me quedé solo en ese momento. Agradezco ese error, que curiosamente lo vi de uno de mis jefes cuando estuve trabajando. O sea, en Santiago tuve 1, 2, 3 trabajos. En 3 empresas trabajé. Y cuando estaba trabajando en una de esas 3 empresas, yo vi la misma situación con mi jefe en ese entonces. Y yo sabía a dónde iba a parar esto. Y tal vez incluso
ahí podría un poco responder, entre comillas, en parte tu pregunta anterior de lo qué cosas me hubiese gustado que no desaprender o que no hubiese pasado o experiencias que no hubiese vivido. Es porque me sentí tan identificado con la situación de él que traté de ayudarlo. Y ese tratar de ayudarlo me llevó a un conflicto con él, con la persona que estaba segundo al mando de la empresa, y eso generó muchos roces que al final a la larga terminaron en que no me quisieron renovar el contrato. Entonces, pero fue por un tema, porque vi las mismas situaciones. Y bueno, en este minuto sé que con lo que para lo que estaban haciendo, el proyecto que estaban haciendo no les resultó muy bien, que digamos, pero sé que todavía ellos están trabajando, así que por ahí tienen que estar. Perfecto. Hace rato que no sé de ellos, la verdad. No, pero pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Son experiencias que a final de cuentas te aportan de alguna manera u otra, aunque haya sido en ese momento algo negativo, pues hoy en día ya, como digamos, se superó eso y de eso aprendiste algo y te sirvió de experiencia y hoy lo puedes contar como una anécdota que te ayudó a crecer, ¿no? Entonces es lo importante a veces de cuando uno está emprendiendo, no importa, no necesariamente tiene que ser un negocio, puede ser cualquier actividad que uno hace, el hecho de caerse pero levantarse y aprender, ¿no? Eso lo escuchamos en todos lados, sobre todo los que andamos en el mundo del emprendimiento, lo escuchamos, lo vemos hasta en la sopa, pero siempre es importante volverlo a recalcar porque las caídas sí te mueven el piso en su momento, pero el día de mañana, cuando ya te levantaste, lo cuentas como una anécdota, como una experiencia y aprendes, ¿no? Entonces, qué padre que te hayas podido levantar y que hayas podido salir adelante de esas experiencias que a final de cuentas fueron errores, pero te aprendiste, ¿no? ¿Algún consejo que puedas darle tú a las personas que aspiran a desarrollarse en el mismo ámbito que tú, ya sea desarrollando videojuegos o en el tema de la informática, el software, algo que te hubiera gustado, algún consejo que te hubiera gustado escuchar cuando tú eras estudiante? Mira, soy malo para dar consejos, la verdad. En la parte profesional al menos. Ok. Pero sí me hubiese gustado tal vez el consejo es que no le tengan miedo a las adversidades. O sea, cuando siempre existe una solución. Trata de siempre, si hay un problema ya muy grave, mejor es detenerse, pensar un rato, inclusive tal vez distraerse y después volver a entrar al tema porque la verdad es que en algunas oportunidades cuando me he visto en situaciones bastante oscuras, al final después obtengo la respuesta a la problemática tal vez de la forma menos esperada. Sí, muchas veces Sí. pensar en frío, ¿no? Como que te aclara la mente el distraerte, el hecho de mantenerte un poquito separado del calor ahí del problema, te hace pensar y reflexionar de una mejor manera, ¿no? Claro, ahora igual siempre yo soy de los que aprovecha el ímpetu, es decir, de que mientras estoy motivado haciendo algo y si estoy tratando de resolver un problema, sigo y sigo y sigo y quedo, como dicen, quedo pegado en el tema y sigo dándole vuelta y sigo dándole vuelta. Pero me pasa que cuando tengo esos tipos de problemas muy grandes, encuentro la solución de la forma más inesperada posible. O sea, me ha pasado eso. Me ha pasado y después termino riéndome en el interior de por qué esto era tan fácil. Y pasé toda una noche desvelado. Como dicen por ahí, Estresado, estresado, ya sacando, con insomnio. haciendo la nota de suicidio, todo, o sea, me ha pasado. Sí, sí, yo de hecho utilizo mucho esa frase, me gusta mucho decir, mañana me voy a estar riendo de esto, porque cuando de plano estoy muy estresado, digo, mañana me voy a estar riendo, y sí, no, porque al final de cuentas pasan los días, los meses, y ya cuando el problema queda de lado y te das cuenta que no era tan grande y te estabas ahogando en un vaso de agua, ¿no? Oye, Simón, ¿cuáles fueron tus miedos cuando empezaste ya como
como Excentric, digamos, ya como el freelancer, cuando se te abrió esta oportunidad de empezar a trabajar, ¿tuviste algunos miedos? ¿Cuáles fueron? Eh, los impuestos. el, el fisco, el Estado, siempre que te dicen tienes que ir pagando, ya ahora es una empresa, la empresa declara impuestos, declara esto, tiene que tener factura, todo eso hay que tener movimiento. Entonces siempre en mi cabeza ha estado y está hasta el día de hoy. De hecho, inclusive yo diría que el día de hoy es peor. El miedo de no tener, ¿cómo se llama? Los movimientos necesarios para seguir manteniéndome en pie. Tal vez al principio no era tanto porque, claro, o sea, estaba en una situación bastante complicada, económicamente también estaba complicado yo, pero la empresa también me llevó a acarrear mucha más deuda por lo mismo. Y por eso digo que ahora estoy peor, porque sé que ahora ya estoy en una situación de que no puedo dejar que eso pase. Antiguamente era como, ya, si esto llegase a pasar, podría todavía seguir solventándome, pero no, ahora ya es como dependo de esto, y es el miedo que he tenido y tuve y tengo hasta el día de hoy. O sea, es el miedo a la, como dicen, el miedo a la quiebra. Sí, de hecho, es una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cómo fue tu experiencia de pasar de ser, pues digamos, un desarrollador? No sé cuál era el puesto que tenías tú cuando trabajabas para estas agencias, a pasar a ser ya un emprendedor, porque es algo muy, muy común, un problema muy típico de las personas que empiezan un negocio. De manera independiente de lo que hagan, muchos nos basamos en los aspectos técnicos. Por ejemplo, en tu caso, voy a suponer, no es algo, un hecho, no conozco exactamente la historia, ahorita me lo comentas, pero suponiendo que tú te dedicabas únicamente a hacer videojuegos, tu parte técnica tú la dominabas, digamos, tú eras un experto en crear videojuegos, pero a lo mejor no eres un experto en la parte, como decías tú, de los impuestos, en la parte de ya cuando formas un negocio, ya no nada más es si hacer videojuegos ya puedo tener un negocio. No, o sea, también tienes que ver cómo pagar impuestos, cómo vender y una serie de factores. Y hay que si tienes que rentar oficina y pagar la renta y pagar la nómina y pagar el luz y agua y todos los servicios, y de repente como que ya cae mucha responsabilidad, y como dices tú, no empiezan a caer estos miedos de que tengo que mantenerse en pie, y sobre todo si ya tienes colaboradores también hay que pagarles, y el miedo de que si va a haber dinero esta quincena para poderles pagar esta semana, no sé. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia cuando pasaste así como que de ser un empleado a ser un emprendedor? Entre comillas, fue bastante motivador el tema. O sea, igual andaba, como dicen, andaba bastante emocionado en primera instancia por justamente todo lo nuevo que se venía. El tema, ya tengo que ir a lo que es de impuestos, tengo que buscar una oficina, tengo que buscar cosas, ya empezar a ver algunas cosas, servicios que yo tenía contratado por forma personal. Tengo las posibilidades de contratarlos por forma de empresa y así generar gastos. Entonces empecé también a hacer ese tipo de cosas que me ayudaron. Bueno, me ayudó un poco el autoaprendizaje desde también personal, completamente autodidacta, de hecho. Otras cosas que sí pedí consejo a gente que sabía. Para el tema de contabilidad tenía un conocido que es amigo mío, incluso amigo, él es contador, y así que en base tomé a él de contador, y lo tengo hasta el día de hoy día, como se llama, manejando toda la parte contable de la empresa. Eh, el tema de los colaboradores lo trabajo de manera freelance con todos, así que también ahí eso me da un poco de ya más o menos visibilizar de que el proyecto tanto me va a generar acá, tengo que pagar allá. Pero tengo caja, no tengo caja para pagar. Entonces también eso me permite conversarlo con la gente directamente, decirle, mira, sabéis que este proyecto lo pagan a 30 días, a 45 días, por ende el pago te lo voy a hacer a ese tiempo. O sea, apenas me paguen, yo te pago. Algunos lo han aceptado bien, otros me dicen, págame una mitad al principio, después.
Entonces, claro, todo eso tuve que cosas que yo no veía como trabajador, la empecé a mirar. Y claro, o sea, si me pongo a pensar, mi vida cambió bastante. En otras cosas siguieron igual, otras cosas se aumentaron. eh, Aumentaron las responsabilidades, aumentó el estrés, aumentaron las tasas de café. eh, entonces, claro, ahí hay un tema que en la parte no tan bonita que te cuentan, pero esa parte no tan bonita igual se siente genial hacerla y te da otra perspectiva. Después ya tienes otra perspectiva cuando enfrentas inclusive situaciones de buscar el empleo, porque debo reconocer que a veces cuando he estado bastante mal en la empresa he pensado en buscar empleo, pero reviso la oferta que llegan y todo, y tengo otra perspectiva al momento de enfrentarla. Y sí, es, es como se llama, es un cambio total el hecho de pasar a ser emprendedor. Sí, como lo decíamos, ¿no? Son aprendizajes y como dices tú, a veces no te cuentan la parte bonita. Muchas veces vemos, sobre todo en redes sociales, ¿no? El éxito, el emprendedor exitoso. Y por eso también como que se sobreexplotó esta palabra y que a veces... A mí me gusta mucho el tema del emprendimiento, pero siento que sí se sobreexplotó mucho. Y porque todo el mundo lo relaciona, o sea, tú buscas emprendedor en Instagram y te van a salir un Lamborghini, casas de millonarios y gente rica, y realmente el emprender es algo súper complicado, sobre todo si no tenías ni idea de lo que te estabas metiendo. Como te digo, muchas veces decimos sé hacer tal o cual actividad, sé crear tal producto o servicio, y creemos que con eso ya podemos tener un negocio, pero apenas empiezas a ver todo este ambiente, todo este panorama, y como si esto aumentan hasta las tasas del café por el estrés y todo un movimiento ahí, pero que a la vez, a la par, el ir caminando por ahí te vas aprendiendo y vas conociendo personas excelentes, y la importancia de rodearte de personas que te puedan ayudar en un futuro, como lo decías tú, como este contador que es tu amigo. Entonces no tuviste muchos problemas, entonces hay la importancia, ¿no? de conocer personas. Oye, ¿qué te gustaría cambiar en la industria de los videojuegos en Latinoamérica? Eh, es difícil esa pregunta porque igual mi enfoque no es el videojuego de consumo masivo, que es como por ejemplo lo que hace, no sé, Gameloft, hace Steam aquí en Chile, o hacía Behavior, que son videojuegos que son de consumo masivo, ya sea en móviles, en redes sociales, o en consola, o en PC. Pero entonces mi opinión va un poco más de la parte fan, háblese, parte gamer, que me gusta. De una marca en específico sería, más o No, no, menos. no, lo que digo va como en la parte muy personal, no tan profesional, una vista como de la parte qué juegos me gustarían haber visto de forma hechos aquí en Latinoamérica. Me gustaría haber visto más eh, experiencias similares a los juegos tradicionales con los que crecí yo. O sea, me gustaría ver un Doom hecho en Latinoamérica, o un Call of Duty hecho en Latinoamérica, o un Fortnite hecho en Latinoamérica, o el FIFA hecho en Latinoamérica, o el PES hecho en Latinoamérica. O sea, juegos más tal vez con una, claro, o sea, más grande, más top, sí, pero una opinión completamente orientada a la parte gamer, orientada a la parte personal. Sé que existen algunos que conozco que son bastante tops. Sé que hay algunos que sé que hay muchos que desconozco y que probablemente están ahí, pero sí, me gustaría más o menos ver más ese tipo. Y de hecho, eh, volviendo al tema de la experiencia de haber pasado eso de los proyectos en Excentric de forma
por así decirlo, ya personal con la gente que me rodeaba en la universidad o por internet, era justamente, mi intención era así crear, háblese un triple A, un juego para PC con buenas gráficas, con buena historia, con harta complejidad. Entonces, mientras que otras personas, colegas míos, amigos cercanos, siempre era como no, trata de partir de algo más pequeño, busca algo más casual, busca tal vez apunta al 2D, apunta a móviles que es más sencillo, y lo voy a decir porque lo voy a decir aquí y sé que muchas personas le han dicho eso mismo. No, no es sencillo hacer para móviles, es inclusive mucho más complejo que en PC, y eso lo aprendí a la mala, como dicen. Pero eso más que nada, como ver ese tipo de juegos más grandes. Perfecto. Pues ahí volvemos, ¿no? Otra vez a lo mismo. A veces como que las mismas personas que más te aprecian o eso como que de repente te frenan para que no te metas a, digamos, a terrenos complejos, pero pues a veces son las aventuras y ahí es donde se crean cosas interesantes y sí, yo creo que opino lo mismo que tú, y no solo en videojuegos, sino a nivel general. Me gustaría que hubiera cualquier tema que les interese, que hubiera algo top hecho en Latinoamérica, ¿no? Que sí hay muchísimas cosas, hay muchas empresas, hay muchas personas también, no nomás empresas, deportistas. Tenemos ahí a Messi, tenemos algunos otros que son, digamos, hechos en Latinoamérica, vaya, y que están sobresaliendo en lo que hace cada quien. Pero pues sí, ojalá que cada quien dentro de diferentes industrias, Latinoamérica cada vez se pueda ir posicionando de mejor manera, y no que sea algo muy tradicional, ¿no? Porque si bien yo estoy en México, tú estás en Chile, son muchísimos kilómetros de distancia, pero seguimos siendo... Sí, son 9 horas en vuelo desde Santiago hacia México. Sí, y yo no estoy yo estoy más pegado a la frontera acá a Estados Unidos, estoy al norte, entonces un poquito más, yo creo. Entonces son bastantes horas de distancia en avión. Ahora imagínate, no, caminando, no sé. Pero aún así, fíjate, a pesar de la distancia, y es a lo que quería llegar, es que seguimos siendo muy tradicionalistas, seguimos teniendo, digamos, con muchas cosas en común, y muchas de esas son pues que a veces malinterpretamos o creemos que lo hecho en Latinoamérica no es algo bueno, tendemos a hacerlo menos, y fíjate, yo creía que eso era algo que solamente pasaba en México, que yo nomás creía que los mexicanos decíamos que lo hecho en México era algo malo, pero el otro día escuchaba a una invitada que tuve por acá también, donde decía que los chilenos también, algunos, no digo que todos, ¿no?, tenían esa percepción también, ¿no?, que porque está hecho en Chile está hecho mal, y también lo he visto en otros países, ¿no? Entonces que deberíamos de cambiar esa perspectiva y empezar a apoyar estas industrias como la de los videojuegos, como de cualquier otra cosa que se realice acá. Porque, por ejemplo, ¿por qué no hay un smartphone latino que esté entre los tops? Siempre vemos los de Estados Unidos y las de China, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurre. O igual, no sé, alguna marca de automóviles. Siempre vemos norteamericanas, europeas, asiáticas, pero no vemos ninguna latina, ¿no? Claro, hay conceptos que se hicieron hace años, pero que no tuvieron, ¿cómo se llama?, el impulso que tal vez debían tener, Así es. de parte ya sea de los gobiernos locales de cada país, porque me consta de que de proyectos, por ejemplo, me tinca que debe haber haber habido hace años atrás un auto completamente hecho, no sé, pues hecho en México. En Chile conozco que por ahí cerca de los años 70 se había hecho un automóvil hecho en Chile, pero también no prosperó, no siguió. Smartphone, sé que hay un smartphone aquí hecho en Chile que era bastante bueno en su minuto, pero desconozco cómo está la situación actual. Pero a lo que voy, o sea, lo que dices tú tiene bastante sentido, pero también va un poco yo diría que un poco de la cultura que tenemos, porque por ejemplo acá los chilenos son muchos de
si a esta persona le está yendo mejor que a mí, tengo que hacer lo posible para que te vaya mal. O que bajarlo, tirarlo para, como dicen, tirarlo para abajo, o evitar de que esta persona está queriendo hacer algo que le va a dar mejores resultados que a mí. Entonces lo trato de desmotivar de tal forma de que no lo haga, que no se atreva y no salga adelante. Está ese tema de la cultura está también arraigado de lo tradicionalista, de que usted busque una empresa y trabaje 25 años y después se retira y tiene su jubilación y sus años de vacaciones durante todos los meses que trabajó. Lo he vivido, lo he conversado. Me ha tocado discutirlo en más de alguna ocasión con mi mamá sobre todo, pero a la larga hay que apoyarse de la gente cercana. La familia, hay gente que tal vez ellos te aconsejan en buena forma y saben que de todas maneras te pueden apoyar, pero sí es difícil cuando tú estás tratando de lanzarte con algo, hacer algo que sea disruptivo en comparación al resto, y ver incluso que tu propia familia de repente te echa para abajo o que espera de que se te pase esa etapa y vuelvas a ser una persona normal como dictan las normas de la gente. Y me consta, hasta el día de hoy debo decir de que hasta el día de hoy me consta de que hay gente conocida mía y familia incluso que espera a que se me pase y que vuelva, y que no es que vuelva, sino que empiece a trabajar en cosas de informática tradicional. Sí, digo, es impresionante, ¿no? Que estemos en pleno 2019 y que a pesar de la distancia que hay entre México y Chile y todos los países que hay por medio, pues yo creo que la mayoría, si no es que todos, tienen estos mismos pensamientos que tenemos que ir dejando de lado poco a poco. Simón, cuéntame, ¿qué es lo más random que han desarrollado ahí en Excentric? ¿Que algún trabajo que digas tú estuvo extraño o estuvo divertido ahí para alguna empresa o no sé? Cuéntanos. Creo que lo más extraño que nos ha tocado desarrollar fue un proyecto que hicimos este año para las fiestas patrias de Chile, donde teníamos que bailar el baile nacional, la cueca. Teníamos que bailarlo en una plataforma y conectado a un computador, y era un escenario estilo donde te aparecían los pasos, pero los pasos eran en realidad, no sé, pues era un esquema de estilo Guitar Hero, donde aparecía una pista para adelante y aparecían las notas que tenías que presionar, que esas notas eran los pasos a seguir. Otra cosa bastante así divertida, estresante, pero buen proyecto que nos salió fue unos video bots, o sea, igual similar a las cámaras de fotos de estas cabinas que tú no sacas fotos, pero en este caso te sacabas un video, y eso se hizo para apoyar a la selección chilena en la Copa América que hubo este año. Entonces son esos como proyectos bastante importantes y bastante divertidos que nos ha tocado realizar. Perfecto, me gusta eso, se escuchan bastante interesantes. Creo que vi uno parecido al que comentas como el de la selección, pero lo vi en la NFL, donde llegaba una persona y en la pantalla seleccionaba a los jugadores y de repente como que salían los jugadores y se tomaban la foto contigo, ¿era algo así? Sí, lo vi. Y no, o sea, este era un proyecto que tú te grababas en una cabina y que era un mensaje okay, de aliento, sí, como la cabina, sí. para alentar a la selección. Pero ese proyecto que tú me mencionas, sí, de hecho, incluso me preguntaron si podía hacerlo. Un cierto cliente me preguntó, ¿puedes hacer esto? Y claro, ahí le tuve que explicar todas las implicancias que traía el proyecto, pero sí conozco el proyecto y es bastante bueno, sí, bastante conocido. De hecho, se viralizó mucho en las redes sociales.
Sí, se ve bastante complicado de hacerse porque digo, ay, caray, de repente como que hacer las combinaciones de los jugadores y eso, pero sí estaba bastante interesante que... Es curioso lo que dices tú, mencionas, porque claro, uno lo ve desde afuera y dice, tal vez es complicado, es bastante sofisticado, y una de las cosas que me ha pasado a mí en general al estar al otro lado de la vereda es mirar y decir, ya, estas cosas sí, realmente son complicadas, pero cuando de repente me dicen, oh, está genial, se ve súper bueno esto, que te quedó súper bonito y todo, y uno por dentro uno dice, pero... No le invertí ni 5 minutos. Así. No, es algo así. Y de hecho me ha pasado de que me tiendo mucho a infravalorar el trabajo que hago. Me pasa, no sé si me pasa por un tema personal, por un tema de que mi forma de ser es un poco pesimista tal vez, siempre pensando en Síndrome del impostor, digamos. claro, o el síndrome del, ¿cómo dicen? Eh, del impostor. Sí, sí, el impostor cuando sientes no, que estás en un lugar que no deberías, pero pues la misma gente se encarga de hacerte ver que estás en el lugar adecuado. Sí, o que te dicen deberías estar en un lugar mejor, tal vez. Me pasó mucho, me ha pasado de que de repente, me pasó ayer, creo, ayer anteayer, que me dijeron, oye, que todavía estás aquí en Chillán, en la ciudad, o todavía estás aquí en Chile y no estás pensando en irte afuera. Entonces, sí, pasa eso. Y pasa mucho, yo creo que mientras más experiencia, mientras más años pasen, hay que aprender a que los demás de repente los demás son más centrados, siento que son más y tienden a inflar un poco más tu trabajo personal, pero son mucho más realistas de lo que tú eres respecto a mirar tu propio proceso y decir, sí, pero esto no era tan complicado, o esto no era tan maravilloso que digamos, pero pasa, me ha tocado bastante, me ha tocado bastante. Me imagino. Y en base a esas experiencias que has vivido, que has pasado, ¿cuál es la habilidad que tú consideras más importante que cualquier ser humano debería de tener? Habilidad. Sí. Eh, autocontrol. ¿Por qué? eh, Porque en todo ámbito de cosas, autocontrol en el sentido de organizar tus propios tiempos, organizar tus proyectos, organizar tus descansos, eh, cosa de ir equilibrando la balanza en el día, que no se te haga un día demasiado pesado ni un día demasiado relajado. Eh, entonces, ese tipo de autocontrol hay que tener autocontrol en el temperamento, porque hay situaciones que de repente dices, respira, cuenta hasta 3 y después hablas, después actúas, o hay situaciones que uno tiende a ser bastante despreciativo con la gente, y también lo mismo, es como no buscar ese autocontrol para saber cuándo decir ya, aunque me parezca una ridiculez lo que me están diciendo, aunque me parezca una persona que no sea importante, etcétera, le tengo que demostrar y comportarme de la forma en que debo, en la forma en que debo en realidad, entonces no ser, en ese sentido hay que tener ese control de las cosas. Para ir cerrando ya, Simón, esta plática, la verdad que al menos yo he aprendido bastante de lo que nos comentas, sobre todo por una industria que a lo mejor no conocía tan de fondo, pero que a final de cuentas sigue siendo muy humana. ¿Alguien que nos recomendarías leer o escuchar o ver algún documental? No sé, tú, algo que nos puedas recomendar. Mira, yo debo decir de que no veo documentales ni he visto videos de charlas ni de personas. Creo que una de las cosas que perdí durante el tiempo que estuve trabajando de forma patronada fue eso, de como buscar esa fuente de inspiración o fuente de conocimiento en otras personas. Eh, Antiguamente, claro, era como, esta persona es mi modelo a seguir y trato de seguirle los pasos siendo un fanático, por así decirlo, de alguien o de un libro o de una historia.
Yo creo que es básicamente, recomendaría buscar dos o tres, ¿cómo se llama? Personas dedicadas ¿cómo se llama? Al área que estás interesado, y empezar ahí a ver cómo ha sido su experiencia en la empresa que ellos tienen o en las empresas que ellos han tenido, y buscar ese tipo de información. Me ha servido bastante. Me acuerdo que tiempo atrás vi unos documentales de empresas de videojuegos, y, y claro, busqué las empresas de videojuegos que me gustan a mí y empecé a ver su historia. Entonces también es como saber a qué se enfrentaron ellos y cómo lo solucionaron. Y Más que nada entonces eso. recomiéndanos un videojuego. Tu ¿Un favorito. videojuego? ¿Y cuál es tu favorito? Qué difícil. Creo que mi favorito hasta el día de hoy, inspiración mucho de mi serie de libros que escribo de forma bastante personal, fue Exen, un juego del año 95, creo, 1995, 1996. Me olvidé específicamente la fecha hoy en día, pero es en primera persona y es como era uno de los juegos derivados del Doom, pero era más de medieval, de mago, de criaturas fantásticas, tenía otra historia de trasfondo. Órale. ¿Eres escritor también entonces? ¿Escribes? Sí, tengo de forma bastante como un hobby, he escrito desde hace unos 10 años aproximadamente. He escrito mi historia, en este minuto voy en el séptimo, por así decirlo, libro de la saga, de toda la serie, y donde claro, inclusive he plasmado algunas experiencias personales, gente que conozco, conceptos de creación, de repente juegos que he jugado, situaciones que me han gustado, las he plasmado de alguna u otra forma. Entonces, sí, tengo eso y lo escribo en una plataforma en línea. Ok, son formatos digitales. Sí, formato digital. ¿Y qué nombre tiene la saga o cómo los pueden encontrar? Está en Wattpad, que esta plataforma de ¿cómo se llama? De literatura, donde puedes leer historias creadas por personas comunes y corrientes, o bien escribir tu propia historia. Y en la saga o el libro se llama El libro de Shadows, y son 7 hasta el momento, que estoy escribiendo el séptimo y estoy tratando de dar una publicación capítulo a capítulo, semana por semana. Ok, perfecto. ¿A quién admiras, Simón? Eh, Creo que se contesta un poco con lo que te dije anteriormente, de que hace rato que ya no tiendo como a seguir o a admirar a otras personas. Pero si fueran mis modelos a seguir que tuve en su minuto, John Carmack, el programador de Doom, que actualmente es el que es director de la parte tecnológica de Oculus, el director tecnológico de Oculus en este minuto. Diseño de videojuegos podría ser el director de Bethesda Game Studios, el que ideó todo lo que es la saga Elder Scrolls. Eh, Creo que en la parte informática como tal, Steve Jobs. Y esos personajes más que nada. Perfecto. Y ya para terminar, por favor, compártenos tus medios en los que te pueden contactar, ya sea a través de redes sociales, y cuáles son los proyectos que tienes ahora en puerta. Diría la página, pero la estoy en este caso haciendo la mantención, así que lo ideal sería que me contactaran a mí o a la empresa a través de las redes sociales de Facebook como Excentic, o en Twitter también, que estamos como Excentic, en LinkedIn también estamos, en Instagram. Tenemos mi correo, o el correo en realidad de todo lo que es para recibir trabajo, es info@excentic.com, que es Excentic con H
al principio. Y bueno, el correo ahí, cualquier persona, empresa o desarrollador o alguien que esté interesado en contratar los servicios que hacemos nosotros, o bien comunicarse y hablar conmigo, no hay problema. Proyectos actuales, estamos a puertas de lanzar una plataforma para administrar contenido en 4 categorías, que son los videojuegos que nosotros hacemos de forma ya bastante genérica, generalizada, estandarizada. Administrar contenido en esos tipos de juegos, administrar contenido en juegos completamente a medida, administrar lo que es un sistema publicitario interactivo con distintos formatos de publicidad, que pueda desplegar información, que pueda obtener data para tomar decisiones en campañas publicitarias, y orientados también a aplicaciones para empresas en específico. Perfecto, Simón. Pues muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Vamos a poner todo lo que nos comentas, redes sociales y todas tus formas de contacto ahí en la nota del episodio, para que si tienen alguna idea o tienen alguna duda, pues puedan contactarlo directamente. Y pues muchas gracias por habernos abierto las puertas, ahora sí que hasta Chile, y habernos platicado tu historia, que la verdad es bastante interesante, que a pesar de estar en industrias totalmente distintas, siempre es bueno y siempre se puede aprender algo de las historias de las personas. Sí, de hecho es bueno porque también ahora con todo lo que es la tecnología estamos acercándonos todos cada vez más. Las fronteras son meramente ficticias en la parte administrativa de los países, pero tú y yo estamos conversando actualmente y estamos a miles de kilómetros de distancia, y lo bueno también, mis propios servicios, proyectos se pueden exportar a cualquier parte del mundo, y eso también tiene un plus. Así es. Pues muchas gracias, Simón, estamos ahí en contacto. Ya, pues gracias a ti. Amigos, gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, si les gustó, compártanlo. Al igual, pueden calificarnos y suscribirse en las plataformas donde nos escuchan, y seguirnos en Facebook como Se Busca Amigo para platicar. Nos vemos en